Bueno, y antes de comenzar, los presentadores, primero, mi nombre es Marco Boniche, yo soy arquitecto de soluciones en Databricks, basado en Costa Rica, y mi compañero, Juan Carvalho, sí, ya te presentas, Juan. Sí, Juan Carvalho, arquitecto de soluciones. También trabajamos acá directamente con cuentas en la región de México y en la región de MCA, que sería el resto de los países, y más que disponibles para acá para cualquier prueba de concepto, arquitectura u otras iniciativas que tengan dentro de la región. Sí. Muchas gracias, Juan. Siguiente. Bueno, entonces, sobre la agenda del día de hoy, vamos a hablar principalmente sobre fine tuning, pero vamos a ver y vamos a comenzar por algunos conceptos básicos como para definir el contexto. Vamos a ver cómo se maneja esto dentro de Databricks, vamos a ver cómo se maneja vamos a hacer una pequeña introducción al API de la plataforma, mejores prácticas para utilizar la plataforma, cómo la misma plataforma se encarga del monitoreo y revisa el rendimiento. Vamos a hacer un pequeño demo y luego vamos a ver el roadmap dentro de Databricks para los siguientes productos que vamos a lanzar sobre esta misma línea. Siguiente. Bueno, y antes de comenzar, para los que no conocen la empresa, nosotros somos Databricks, somos la empresa de datos e inteligencia artificial. Nosotros fuimos los inventores del paradigma de Lakehouse y somos pioneros en la IA generativa. La empresa nació en la academia y hemos creado varios proyectos open source que tienen unas comunidades activas importantísimas. Algunos de ellos son el Delta Lake, MLflow, Apache Spark. Y algo que me gustaría resaltar de esta diapositiva es que nosotros fuimos reconocidos por Gartner como líderes tanto en el área de sistemas de bases de datos como de plataformas de AI. Entonces, esto es muy importante porque esto habla del gran trabajo que la empresa está realizando y no es algo que solamente decimos nosotros, sino que es algo que es reconocido externamente. ¿Siente? Entonces, antes de comenzar, hablemos un poco de Databricks, nuestra plataforma. Entonces, Databricks es una plataforma multi-cloud. Trabaja en todas los clouds más importantes, en Google, en AWS, en Azure. Este, trabajamos con el paradigma que mencioné antes, el paradigma de Lakehouse. Entonces, trabajamos sobre los datos que están en la nube y aquí en este cuadro estamos viendo algunos de los componentes principales. Entonces comenzamos con el Unity Catalog, que es como, a mí me gusta entenderlo como el cerebro de la operación, porque Unity Catalog es nuestra herramienta de gobernanza que nos permite gestionar todos los elementos que están dentro del Data Lake. Entonces nos permite dar gobernanza, nos permite ver linaje y él entiende todos los elementos que están dentro de la plataforma. El siguiente gran componente que tenemos es el Delta Lake, que es nuestra plataforma de manejo de datos. Esa es el elemento que nos permite proveer a los datos con las transacciones ACID y de forma general nos permite gestionar todos los datos dentro de la plataforma. Adicionalmente, tenemos una serie de componentes que nos proveen las herramientas para los diferentes, yo llamo como los data practitioners, pero serían como todos los usuarios que van a trabajar con los datos en la plataforma. Entonces comenzamos con Databricks SQL. Este, entonces, aquí tal vez algo importante mencionar es que la plataforma del Data Lakehouse fue inventada en el 2020 y en este momento nosotros pasamos a otro paradigma que le llamamos la plataforma de inteligencia de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que al Data Lakehouse le agregamos un montón de funcionalidades con inteligencia generativa que nos permiten ayudar a cada uno de los usuarios. Entonces, en el caso de SQL, la inteligencia generativa en este momento nos permite proveer de funcionalidades de texto SQL. ¿Qué quiere decir esto? Que el analista de datos no tiene que ser un experto en SQL, sino que también puede utilizar lenguaje natural para poder hacer consultas. Entonces, esto es una de las funcionalidades que nos permite tener
este motor de inteligencia sobre Databricks SQL. También tenemos los workflows. Entonces, los workflows es como nuestro sistema de job que ahora con el motor de inteligencia, él automáticamente nos permite determinar porque por ejemplo los jobs para correr ellos necesitan de una cantidad de recursos que nosotros tal vez previamente tenemos que predefinir cuál va a ser el tamaño de la computadora con la que vamos a correr, pero ahora actualmente este motor de inteligencia nos permite automáticamente calcula por nosotros cuáles son las capacidades de este cómputo que necesitamos, entonces nos quita trabajo tal vez, nos facilita el cómo ejecutamos los jobs, y esto lo hace basado en ejecuciones antiguas. Además de eso tenemos los Delta Live Tables, que es una de nuestras funcionalidades que nos permite manejar streaming. Entonces ahora con el motor de inteligencia podemos automatizar el manejo de calidad de datos en estos flujos. Y finalmente tenemos todo lo que llamamos Databricks AI. Eso es todas las funcionalidades de Data Science que tenemos dentro de la plataforma. Entonces aquí es la presentación, se va a enfocar en este espacio específico. Y justo en la parte de cómo la presentación específicamente va a ser sobre el afinamiento de LLMs, pero dentro de la plataforma, en este espacio podemos también construir LLMs y servirlas. Vamos a pasar a la siguiente, Juan. Entonces, antes de comenzar propiamente con la método, hablemos un poco de los conceptos de afinamiento. Entonces, ¿qué es el afinamiento? Nosotros, bueno, las LLMs, los grandes modelos de lenguaje digamos, hay diferentes etapas por las que pasamos para llegar al modelo final. Entonces, comenzamos del entrenamiento desde cero, que es cuando las empresas o los equipos que se quieren construir hacen esta colección masiva de datos que algunas personas dicen que estamos utilizando todo el texto del Internet o toda la información que tengamos a disposición. Entonces, es la primera etapa donde comenzamos a entrenar el modelo con una cantidad masiva de texto. Ese es el entrenamiento desde cero. Eso es extremadamente caro. Necesitamos muchos GPUs para que el proceso pueda terminar porque bueno, estos modelos de grande lenguaje tienen miles de capas, entonces el proceso toma mucho tiempo, puede tardar hasta meses. Y necesitamos muchísimo texto. Este, esto es, este es no sé si han visto eh, cuando esos modelos se publican por general como un modelo base, principalmente en los open source, se publica un modelo base y luego está un modelo que está tuneado. Entonces este modelo base simplemente aprendió, es el modelo que genera como esta imagen del mundo a partir del texto, pero este modelo simplemente sabe predecir el siguiente carácter. Entonces este modelo todavía no nos funciona como por ejemplo ChatGPT, que ya es un sistema que sabe contestar preguntas. Este modelo en su versión base todavía no sabe, entonces para que el modelo pueda contestar esas preguntas, pasamos ya por una etapa de afinamiento. Entonces en esta etapa es donde una vez que el modelo tiene esta visión del mundo basada en el dataset de texto y ya pasó por esta etapa inicial de entrenamiento, le comenzamos a entrenar con le comenzamos a añadir datos en un formato donde tenemos una pregunta y tenemos una respuesta. Entonces esto ya nos permite darle como utilidad al modelo, porque ya le aprende a hacer algo basado en ese modelo del mundo que construyó. Entonces, Juan, ¿le puedes dar a la siguiente? Entonces, el modelo de cero es construir el modelo y luego aquí tenemos encapsulado las dos funcionalidades que ya están disponibles para ejecutar dentro de la plataforma. Nosotros vamos a enfocar en el ajuste de instrucciones, pero también podemos realizar lo que llamamos como el continuous pre-training. Entonces, eso es como el modelo está listo, pero yo quiero seguirlo alimentando datos, entonces yo ya puedo desde la plataforma seguir entrenando mi modelo con nuevos datos que tenga. Este, entonces, aquí tal vez yo creo que podemos pasar a la siguiente, Juan. Sí, y destacar también quizás un poco el tiempo que tarda cada una de estas versiones en lo que es el entrenamiento
o el afinamiento de instrucciones. En el caso de ajuste de instrucciones, que es lo que estaríamos haciendo hoy, o fine tuning o afinamiento, tarda de minutos a horas. Entonces ahí es donde nos estaremos enfocando hoy, porque es un caso muy práctico que podemos llevar a cabo dentro de Databricks de una manera muy sencilla. Y eso es lo que estaremos viendo más adelante en el demo. Gracias. Eh, que entonces la siguiente parte es, ¿cuáles son los casos de uso comunes para ese caso del ajuste, cuando quiero realizar mi ajuste fino? Entonces, como lo mencioné antes, tenemos el modelo base, fue entrenado con toda esta cantidad masiva de texto. Entonces, el hecho de que yo lo transforme en este chatbot para que él aprenda a responder es como uno de los del caso base, el caso principal o con el que tal vez estos motores de inteligencia artificial se volvieron extremadamente famosos con su formato chatbot. También lo podemos afinar a tareas más específicas, por ejemplo, para generar código. Entonces le comenzamos a dar datasets donde los cuales yo tenga como eh, les, les enseñe como una pregunta y les enseñe cuál es la respuesta, cómo se vería el código que responde a esa pregunta. Entonces, si tengo suficientes datos en ese formato, voy a conseguir que mi modelo comience a responder de esta forma. Hay casos más específicos son como el de Pullman GPT, que ya fue entrenado el modelo base, luego fue afinado con datos únicamente médicos. Entonces ya él aprendió o va a ser mucho mejor que un modelo base para responder preguntas propiamente en el ámbito médico. Este, eso tal vez son casos de uso más específicos, pero si yo no tuviera, digamos, no tengo los datos o tengo un caso que tal vez sea más sencillo, ahí yo puedo optar por utilizar lo que es RAG o inclusive probar con prompt engineering, sea un single shot o hacer few shot. Podemos pasar a la siguiente, Juan. Excelente. Eh, Muy bien, muchas gracias, Marco. Y para resumir lo que sería el porqué de un fine tuning, en sesiones anteriores veíamos un escenario de RAG, que es cuando ustedes tienen una base de datos que está dentro de Databricks, o sea, una fuente de datos, que a través de un modelo de embeddings ustedes van a crear una especie de base de datos vectorizada y sobre esta base de datos vectorizada pueden hacer preguntas, encuentran contenido similar y luego este contenido se alimenta como una especie de prompt engineering al modelo, ¿verdad? Ahora, esos casos, como bien mencionaba Marco, son para casos donde ustedes tienen pocos datos, digamos, o sea, no está pensado en millones de ejemplos que ustedes puedan tener ya más específicos o más para un dominio o temas confidenciales, por ejemplo, de la compañía o temas que son de muy, digamos, un perfilamiento muy específico dentro de la compañía. Entonces, la idea es que para esos escenarios donde ustedes requieren un volumen mayor de ejemplos o un volumen comparado con RAG superior de ejemplos, para esos escenarios ustedes pudieran hacer un fine tuning. Si eso incluso se complica un poco más, digamos que tienen más datos o incluso que tienen ya temas muy específicos, pudieran hacer el pre-training. Entonces, estas dos áreas de lo que es el GenAI Journey o ese roadmap que tenemos para ustedes de GenAI dentro de Databricks, se pueden ambas realizar con nuestras capacidades dentro de la plataforma inteligente de Databricks. Entonces, ¿por qué utilizar un fine tuning? Cuando ustedes quieren adaptar ese modelo a un conjunto de datos, como mencionaba anteriormente, muy específico, un dominio súper específico, con un escenario, con una tarea de un área dentro de la compañía, quizás del área de finanzas o del área de contabilidad, ustedes pueden hacer todo un fine tuning de ese modelo y esto estaría creando una versión de ese modelo, una versión local, que ya ustedes luego pueden conectar con las aplicaciones, pueden hacer inferencias o incluso pueden seguir iterando, ¿no? De hecho, dentro del ecosistema de Databricks podemos continuar lo que es el entrenamiento y hacer ciertos checkpoints para que ustedes puedan resumir por donde se quedaron anteriormente y que puedan cada vez aumentar más el conocimiento de estos modelos. Usualmente vemos que en cuanto a los requerimientos de datos, se requieren al menos miles de ejemplos de instrucciones y puede ser en el orden de los gigabytes. Ya cuando requieren cientos de gigabytes, ya estaríamos hablando de otros escenarios como pre-training, que también se pueden hacer dentro de Databricks.
El tiempo de entrenamiento es moderado. Veíamos en los slides anteriores que puede tardar minutos, de minutos a horas. De hecho, este que hicimos para el caso de uso tardó media hora. Es un ejemplo que ustedes pueden hacer fácilmente, muy adaptado al caso de uso que tengan dentro de la compañía. Y fue con 5.000 observaciones o 5.000 filas. Entonces, para que tengan una idea, media hora, 5.000 filas y van a ver la naturaleza de los datos que pasamos a través del proceso de fine tuning. Ventajas de hacer un proceso de fine tuning: tienen más control. Ustedes pueden especificar parámetros como el learning rate, que lo vamos a ver más adelante. Pueden especificar la duración de ese entrenamiento o de ese proceso de afinamiento. Entonces, vienen a tener mucho más control. Incluso pueden especificar otros parámetros como los prompts de evaluación, ¿verdad? El top K, el top P, eso lo pueden especificar como parte de lo que sería el proceso. Y les va a permitir entonces tener un control mucho más fino de lo que es todo el flujo de entrenamiento de este modelo. Y algunas consideraciones que se requieren específicamente para lo que vamos a ver hoy dentro de fine tuning es que los datos que ustedes van a alimentar en el proceso de afinamiento o fine tuning requieren ser, en este caso, etiquetados. Entonces, eso es un proceso que ustedes deben hacer previamente. Puede ser realizado por un grupo de personas dentro de la compañía que sepa de este dominio, o bien con procesos previos de resumen que van etiquetando, digamos, el conjunto de datos, crean esta columna de respuestas, porque vamos a tener siempre un prompt y un response, y se va creando entonces cada una de estas clasificaciones o el escenario que corresponda. Pero sí requiere de ese proceso de etiquetación porque es un proceso supervisado. Entonces, lo que vamos a hacer dentro del afinamiento viene a ser un proceso supervisado en el cual pasamos el training data o los datos de entrenamiento al modelo con ciertos parámetros, hacemos el proceso de fine tuning y se genera entonces una versión nueva de lo que sería el modelo. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Algunos beneficios de lo que sería este proceso de fine tuning o afinamiento. Usualmente los LLMs generales, como mencionaba Marco, están capacitados para grandes conjuntos de datos, pero es un conocimiento muy general, muy amplio. Entonces, cuando ustedes necesitan ya hacer el doble clic de ese conocimiento y aterrizar un poco más un concepto muy específico de la compañía, ahí es cuando ustedes pudieran hacer un fine tuning. Y ese ajuste fino también les proporciona a ustedes un control más granular de los resultados del modelo. O sea, pueden tener incluso las métricas que las vamos a ver dentro de la plataforma, que se capturan automáticamente por las capacidades de MLflow. Y así ustedes van a poder ver tanto el learning rate como el accuracy. Hay métricas que incluso pueden agregar para tener un mayor control de todo el proceso de entrenamiento. Y luego, cada vez que ustedes accedan a estos modelos y vayan iterando sobre estos modelos para mejorar lo que son las calidades o digamos, las métricas de interés que ustedes eh, quieran monitorear, ¿no? Básicamente. Y en cuanto a los costos, gracias a nuestra adquisición o nuestra integración con lo que es Mosaic, todo el ecosistema de Mosaic, tenemos toda una serie de recursos de hardware y de software que hacemos para optimizar lo que es tanto el pre-training, el fine-tuning o el afinamiento, que es el objetivo de este webinar de hoy, como también la inferencia de estos modelos. Entonces, a medida que ustedes vayan evolucionando lo que es estos procesos o este journey que presentábamos de Generative AI, ustedes van a poder sacarle el máximo provecho dentro de la plataforma gracias a estas capacidades que tenemos de Mosaic ML y todo lo que es Mosaic AI, que también es un punto a considerar. ¿Qué es? Marco ya mencionaba un poco lo que es el fine tuning, pero bueno, para hacer una reflexión nuevamente sobre el proceso, viene a ser una adaptación de esos modelos generales, ¿verdad?, a una tarea específica o a un dominio. Entonces, dos formas comunes, él lo mencionaba también en lo que es el resumen. Tenemos instrucciones supervisadas, que es a través de la capacitación continua del conjunto de datos con miles de ejemplos, donde hay una instrucción, ¿verdad?, y una respuesta, que es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Y existe también el entrenamiento previo continuo, que es a través de, nuevamente, un conocimiento quizás no tan estructurado como el caso de las instrucciones, en el cual ustedes pueden básicamente facilitar los datos y a partir de ahí se va creando un nuevo vocabulario, un nuevo diccionario y permite, por ejemplo, escenarios de autocompletar palabras o finalizar el código de un lenguaje de programación. Ese tipo de escenarios, ¿no? De autocompletion.
o autocompletar ciertas frases o ciertas oraciones. Entonces, viene a ser esas dos modalidades o formas comunes que encontramos en todo lo que es el afinamiento. Dentro de Databricks, vamos a ver qué capacidades existen. Hablábamos un poco, comenzando de derecha a izquierda, hablábamos un poco de Mosaic AI, que es toda la capacidad que tenemos dentro de la plataforma de conectar con estas instancias de hardware y software dentro de Mosaic ML y Mosaic AI para hacer escenarios de pre-training. Ahora tenemos en el centro lo que sería toda la capacidad de Generative AI para fine-tuning, y esta es la herramienta que hoy vamos a ver. Hemos creado un API que es muy sencillo de utilizar. Lo pueden utilizar tanto a través de Python como a través del REST API como tal. Y estamos creando incluso una interfaz de usuario para que sea cada vez más sencillo conectar con los datos de entrenamiento, seleccionar el modelo que quieren afinar y los parámetros de interés, ¿sí? Entonces, a medida que vamos avanzando, ustedes van a tener esas opciones no solo en el código, sino también en las interfaces de usuario. Y como el proceso funciona, es de selecciona la arquitectura, en este caso los modelos customs o modelos personalizados que ya ustedes tienen disponibles dentro de la plataforma, que de hecho cada vez se simplifica más este proceso de traer modelos hacia la plataforma. Ustedes facilitan sus datos de entrenamiento, que son datos que tienen ciertas características, como veíamos. En el caso de escenarios supervisados, van a tener lo que sería el prompt y el response, o el contexto y la respuesta. Y en cuanto a los costos, tener en mente que son costos bajos, porque tenemos toda esta capacidad optimizada para el proceso de afinamiento. Tienen incluso la capacidad de conectar directamente sobre este modelo afinado, conectar un endpoint de servicio o un punto de servicio para que ya los consumidores puedan conectar y consumir y explorar el resultado de estos modelos. Pero también pudieran hacer un custom code o un código personalizado dentro de Databricks. O sea, existen otros caminos para hacer, no tienen todos que ser a través del API que hemos creado dentro de Databricks, sino que ustedes pueden incluso traer un modelo directamente de Hugging Face y hacer escenarios como PEFT, o pueden hacer DeepSpeed. De hecho, tenemos estos ejemplos acá que les podemos compartir como parte de la presentación, donde ustedes pueden incluso hacer un QLoRa, un LoRa PEFT, como mencionaba anteriormente, y para cada uno de los modelos tenemos un mecanismo ya disponible en código en el repositorio de Git, que les permite a ustedes replicar ese código dentro de Databricks, conectar nativamente a través de los runtimes que tenemos en Databricks con cada una de estas librerías de Hugging Face y hacer todo el proceso dentro de la plataforma. De más está mencionar que dentro de Databricks tenemos clusters no solo de CPU, sino también de GPU, precisamente optimizados para este tipo de procesos más personalizados, que estarían utilizando con PyTorch, TensorFlow y DeepSpeed, ¿verdad? Entonces, vienen a ser estas tres modalidades ya de lo que sería el afinamiento dentro de la plataforma. ¿Cómo luce un flujo? Esto es más ya la arquitectura, o sea, el flujo de afinamiento. Lo que vamos a hacer es primero conectar con los archivos o datos, que en este caso los estamos trayendo de una base de datos pública de Kaggle. Estamos trayendo esos archivos en CSVs, los estamos subiendo directamente a una tabla Delta. Sobre esa tabla Delta, entonces vamos a conectar, vamos a hacer cierta preparación, selección de las columnas que vamos a utilizar dentro del proceso de lo que es el entrenamiento. Y luego conectamos directamente con lo que sería la capa de orquestación. Y aquí en la capa de orquestación tenemos tanto los notebooks, donde se almacena el código de lo que sería todo el proceso con el API de fine-tuning, como también tenemos los parámetros, la conexión directa con lo que sería el API. Y desde este orquestador que está dentro del notebook, podemos iniciar el proceso de fine-tuning. Entonces viene a ser un proceso, esto es una manera de hacerlo a través de código. La otra manera es a través de experimentos de AutoML que ya tienen la capacidad visual de poder seleccionar tanto los datos que anteriormente habíamos preparado o habíamos limpiado, como también el resto de los parámetros y modelos. Entonces vamos a ver ambas modalidades. Y en el escenario de Hugging Face, ustedes también pueden seleccionar el cómputo que van a utilizar para este proceso ya más personalizado, con DeepSpeed o con PyTorch o TensorFlow, y pueden entonces conectar también con modelos que están dentro del marketplace, modelos que ya existen dentro de Unity Catalog, que han sido registrados dentro de Unity Catalog, o bien pueden descargarlos de estas librerías o de estos hubs
como Hugging Face para entonces hacer todo el proceso. Bien, y eso resultaría entonces finalmente en un modelo personalizado que ustedes van a registrar de regreso en el registro de modelos para luego utilizarlo en inferencias. Mencionar que dentro de Databricks, a medida que vamos cubriendo cada una de estas áreas, tenemos gobierno, tenemos linaje. Unity Catalog permite hacer una conexión directa con los datos, con los features, con los modelos que ustedes van creando, e incluso les permite a ustedes versionar esos modelos. De manera de que cada vez que vamos evolucionando en lo que es la experimentación del modelo, selección de nuevos parámetros, entrenamiento, reentrenamiento, fine-tuning, ustedes pueden tener la bitácora de todo lo que ha sucedido con ese modelo. Entonces viene a ser una interacción directa con toda la capa de gobierno de datos, ya específicamente en datos, en modelos, en features o en cualquier activo que esté relacionado con este proceso de fine-tuning o afinamiento. De igual manera, ustedes tienen simplicidad en lo que es la selección de la infraestructura y la codificación de esta infraestructura. Databricks permite a través de APIs, a través de Terraform, crear todo un stack de MLOps que cubre cada uno de estos artefactos y cada uno de estos componentes para que ustedes puedan también registrar y puedan evolucionar la infraestructura a medida que van incorporando nuevos aspectos, ¿no? Y en sí tenemos una transición que es completamente transparente para el usuario dentro de Databricks. Marco lo mencionaba cuando describía el Data Intelligence Platform. Tenemos varias personas, ingenieros, analistas, científicos. Y Databricks permite que esa transición de un proceso de ingeniería, de data engineering o de ingeniería de datos, hacia data science o ciencia de datos sea muy transparente. ¿En qué sentido? Veíamos que preparábamos los datos como parte del flujo, teníamos la tabla delta, ya los científicos pueden conectar con estas tablas y pueden hacer sus procesos, sin depender de que se dé un acceso o que se dé un privilegio o incluso que se generen copias innecesarias de datos, ¿sí? Entonces lo que estamos es reduciendo cada vez más estos requerimientos que anteriormente tenían que manejar los equipos y centralizando lo que es el dato a que todo viva dentro de ese ecosistema de Unity Catalog para que cada vez sea más sencillo compartir y seguir evolucionando lo que es los activos dentro de la infraestructura. Y por supuesto la escalabilidad. Recordemos que Databricks es el software que vive en cada una de las nubes. Marco también lo mencionaba, somos multicloud, estamos en AWS, en Azure, en GCP. De hecho, podemos hacer una conexión multicloud entre cada uno de estos proveedores de la nube a través de Unity Catalog. Entonces, Unity Catalog viene a ser esa capacidad que conecta en modo data mesh en cada uno de los proveedores. Y es precisamente por esta capacidad que tenemos a nivel de software que podemos escalar, porque en sí en cada una de las nubes nos conectamos con los servicios existentes de cómputo, de seguridad, de almacenamiento, y esto nos permite que cada proceso que hacemos dentro de cada una de las nubes sea totalmente escalable y sea totalmente sostenido por esa nube, ¿no? Entonces, presentando un poco ya, aterrizando lo que es el proceso de afinamiento, específicamente el API, vamos a ver que es una interfaz sencilla, tanto en el código como en la parte visual, que estamos trabajando ya para que sea entregada en los próximos meses. Y esto les permite a ustedes fácilmente comenzar a crear, digamos, un proceso de entrenamiento con pocas líneas de código. Entonces, en este caso, este sería el SDK, específicamente para el proceso de fine-tuning. Fíjense que consta de varios parámetros que estamos pasando como parte de lo que sería el entrenamiento. Primero importamos lo que es el fine-tuning, seleccionamos el modelo, especificamos el modelo que vamos a afinar. En este caso, nosotros utilizamos el MPT-7B, 7 billones de parámetros, y van a ver por qué seleccionamos ese. Ustedes pueden especificar lo que sería el path o esa ubicación donde están los datos de entrenamiento. Bien puede ser una tabla de delta. Fíjense que utilizamos los 3 niveles, catálogo, esquema y tabla, que ya está dentro de Unity Catalog, pero puede ser también un JSON-L que ustedes tengan en alguna ubicación, puede ser de un storage account y que quieran especificar como parte de los datos de entrenamiento. Y para lo que es la evaluación, de igual manera, podemos almacenar estos procesos de evaluación y especificarlos acá como parte del API, y podemos también poner algunos prompts o especificar incluso otros parámetros como la cantidad de epochs que vamos a utilizar. En nuestro caso utilizamos 5 epochs, pero aquí ustedes pueden ir
experimentando, digamos, con los epochs y les voy a mostrar después cómo pueden ver las métricas que resultan de cada proceso de afinamiento para que entonces tengan en mente cuáles son los epochs que tienen sentido para este tipo de experimentos, ¿no? Y todo esto se queda, mencionaba MLflow, se queda registrado específicamente a MLflow, a un experimento que ustedes pueden guardar en una ubicación específica. Entonces eso les permite que puedan evolucionar el experimento y que en la próxima iteración prueben otros parámetros y prueben otras combinaciones, ¿sí? Algunos de los parámetros que vemos que usualmente se utilizan en el fine tuning, el modelo, ya veíamos todo lo que es la parte de la evaluación de los prompts, los weights, el timeout, pero dos que son muy relevantes es el training duration, que es la duración de entrenamiento, y el learning rate. Entonces, estos dos parámetros vemos que son los que usualmente impactan más los resultados que ustedes obtienen del proceso de afinamiento o fine tuning. De hecho, nosotros cuando hicimos el primer entrenamiento teníamos un solo epoch y luego aumentamos a 5 epochs. De igual manera, cambiamos el learning rates o esa capacidad de aprendizaje, la cambiamos de -7 a -5. Entonces, es bueno siempre mantenerlo bien bajo para que no tengan escenarios de overfitting u otros escenarios. Pero aquí ustedes pueden especificar, no es más que un parámetro, y eso les permite ir iterando e ir probando varias combinaciones. Modelos que hoy ya existen disponibles dentro del API para que ustedes puedan usar y cada vez vamos agregando más modelos. De hecho, como bien saben, Databricks creó hace poco, o bueno, lleva trabajando tiempo ya en la creación de este modelo, pero hace poco lanzamos el modelo DBRX, que viene a ser un modelo base de instrucción que ustedes también pueden utilizar. Ya está disponible dentro del Playground y eso dentro de poco también va a estar disponible para este proceso de afinamiento. O sea, que ustedes pudieran tomar incluso el DBRX y hacer un fine tuning o hacer un afinamiento para incluso tener una conexión más directa con sus datos y con el escenario o dominio que ustedes están trabajando. A la fecha tenemos estos, MPT, toda la serie de MPT que fue creada por Mosaic ML. Tenemos Llama, que es de la compañía Meta. Code Llama, de igual manera, está dentro de las versiones soportadas. Y Mixtral, esta versión de 7B. Y también tenemos la 8 por 7B. Entonces tenemos esas dos versiones disponibles para lo que es el proceso de afinamiento. Cada uno de estos modelos tiene un contexto máximo. Esto usualmente ustedes, dependiendo del caso de uso, seleccionan el modelo que se corresponda, pero lo que significa es la cantidad de tokens que soporta el modelo, que serían palabras, oraciones, que ustedes pueden transaccionar dentro de lo que sería la inferencia o incluso el entrenamiento. Y esos son los límites que quizás deben tener en cuenta dependiendo de la naturaleza de los datos que van a tomar en el proceso de entrenamiento, ¿sí? Y luego en el proceso de inferencia. Si ustedes quisiesen hoy automatizar este proceso de fine tuning, incluyendo la instalación, etcétera, esto es un mecanismo. Pueden instalar lo que sería el Databricks GenAI, aunque ya lo estamos incluyendo dentro de los runtimes más recientes en Databricks, o sea que ustedes no tienen que hacer este proceso en la mayoría de los casos de instalación, pero bien pueden crear lo que sería el entrenamiento, ¿verdad? O el fine tuning process utilizando ft.create, aquí especifican el modelo, similar a lo que veíamos anteriormente, pero esto es ya a través del SDK. Y luego sería un proceso de evaluar el modelo y finalmente desplegar ese modelo nuevo que han creado. Algunas prácticas que recomendamos para que todo el proceso sea lo más óptimo posible y ustedes obtengan resultados que realmente mejoren la calidad de esas inferencias es precisamente que los datos estén limpios, que no tengan duplicados. O sea, hay ciertas características y ciertas expectativas que tenemos de esos datos de entrenamiento que ustedes deben llevar a cabo para asegurarse de tener buenos resultados, ¿sí? De igual manera, mencionábamos experimentar con algunos de los parámetros, como el training duration, el learning rates, evaluar el modelo, ya sea con ciertos mecanismos que ustedes tengan internamente o a través de MLflow, viendo los resultados del experimento, las métricas, y eso hace que ustedes puedan incluso tener un punto de partida para saber cómo está ese modelo haciendo sus entrenamientos o cómo se va comportando en el tiempo.
Y se puede supervisar, se puede incluso automatizar este flujo de MLflow. De hecho, dentro del API vamos a ver que automáticamente ya lo registra y lo hace disponible en la plataforma. Y si ustedes tuviesen modelos que exigen GPUs, que la mayoría exige GPU, tener en cuenta la cantidad de, digamos, de recursos necesarios para que no se vaya de un presupuesto o de algo que ustedes tienen asignado a ese proyecto. Por eso es importante el training duration, para que no se quede por horas y horas entrenando y luego vean que han consumido miles de dólares en GPUs, ¿no? Entonces es importante tener estos temas bien presentes. ¿Okay? Estos son los repositorios que pudiéramos usar para lo que es la parte de evaluación de los prompts y algunas recomendaciones también de cantidad de prompts que se deben utilizar, hasta 10 durante ese proceso de entrenamiento. Mientras más prompts tengas acá, el proceso será más lento, entonces también tener eso en mente cuando están cambiando los parámetros. ¿Okay? Ahora sí, vamos a ir a la demo. Antes de pasar a lo que sería la plataforma y hablar un poco de la demo y los diferentes componentes que vamos a utilizar, el contexto de la demo sería el siguiente. Vamos a utilizar una base de datos que es totalmente pública. De hecho, aquí está la fuente de datos que se la vamos a pasar después para que puedan replicar esto en el ambiente de ustedes. Es una base de datos de comentarios sobre películas. Son reviews, o sea, comentarios de las personas que van a ver las películas, de la audiencia. Y estos comentarios aparecen en ambos idiomas, en inglés y en español. Entonces, nos hemos descargado la fuente de datos, que es un CSV. Hemos creado una tabla, tiene aproximadamente 50.000 reviews o 50.000 comentarios sobre estas películas. Y luego nos hemos quedado específicamente con 2 columnas de las 4 columnas iniciales. Y esto que ven acá es el catálogo, cómo luce dentro de Unity Carlock. Fíjense que tengo la columna Review N, Review S, Sentiment y Sentimiento. Entonces, para este proceso de afinamiento nos hemos quedado con Review y S, que es español, y con Sentimiento. Y precisamente son las 2 columnas que hemos pasado como Prompt y Response. Y lo vamos a ver luego en el API cómo luce. Y un ejemplo de los valores que tenemos dentro de estas columnas son los siguientes. Fíjense que es el comentario de la persona que ha visto la película. A veces va directo a lo que es, digamos, el comentario en sí, va directo a decir si fue o no positivo. Otras veces vemos, y es parte de la naturaleza del ser humano, otras veces vemos que hace un comentario mucho más rebuscado, con algunas observaciones, etcétera. Y eso es bien complejo para estos modelos generales o base de determinar el sentimiento. De hecho, vimos en algunas pruebas internas, cuando utilizamos MPT-7B inicialmente con estos datos, vimos que a veces ni sabía, por ejemplo, determinar entre o especificar entre negativo y positivo. O sea, no tenía esa capacidad. En algunas ocasiones ponía ambos, negativo y positivo. Entonces, precisamente ese es un caso de uso, un escenario que se puede beneficiar de lo que sería este proceso de afinamiento. Entonces, por eso es que hemos decidido utilizar esta base de datos. Ahora sí, vamos a ir a la plataforma para que vean cómo fue el proceso. Inicialmente me descargué el CSV, nos descargamos el CSV de Kego. Sobre ese CSV fuimos a un área que está dentro de la plataforma que se llama Data Ingestion o ingestión de datos. Y dentro de este Data Ingestion lo que hicimos fue crear o modificar una tabla. Es bien sencillo, ustedes pueden simplemente arrastrar un CSV y sobre ese CSV les va a dar la opción de seleccionar el catálogo de Unity Catalog, la base de datos o esquemas de Unity Catalog y la tabla, el nombre de la tabla. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Hemos creado, para este proceso tenemos un catálogo que se llama LATAM FT Webinar. Hemos creado una tabla original que tiene las columnas que ya mencionaba anteriormente. Y este sería el ejemplo de algunos de esos valores. Fíjense que tengo comentarios en inglés, comentario en español, sentimiento o clasificación de lo que sería el sentimiento en inglés y clasificación en español, ¿verdad? Algo relevante que tenemos dentro de la plataforma es que a medida que vayamos modificando estos datos, automáticamente Databricks gestiona todo lo que es el versionamiento. Está dentro de las capacidades que mencionaba Marco con nuestro formato Delta. Esta tabla es una tabla Delta, no es una tabla Parquet en sí, es una tabla Delta que tiene esta capa de transacción Delta y los datos se almacenan en Parquet. Entonces viene a ser una combinación de ambas cosas que hemos resuelto hace muchos años y de hecho ya se adoptó en la industria
como un formato de Lakehouse, que es el formato de hecho más rápido que existe en el mercado. Entonces, bueno, ya esto nativamente funciona dentro de la plataforma y les permite también a ustedes ir capturando el linaje de cómo se hizo ese proceso. O sea, no es solo subir datos y empezar a consumirlos, sino entender qué usuarios lo están usando, en qué procesos, qué dependencia. Y todo esto automáticamente está dentro de la plataforma. Entonces, ustedes pueden saber que a través de un proceso inicial se puede crear tablas derivadas, vistas. Esto incluso se extiende a modelos, features. Ustedes pueden, a medida que van creando activos, ir conectando cada uno de estos componentes. Entonces, esto vive nativamente dentro de la plataforma y de igual manera ustedes pueden incluso saber a través de qué proceso se crearon estas tablas. O sea, si hubo un código o incluso si hay un job que esté utilizando esta tabla para automatizar, para hacer ciertos procesamientos de la parte de ingeniería de datos, ustedes pueden entender a qué estamos impactando, de qué dependemos. ¿Sí? Y a medida que sus usuarios finales empiecen a utilizar estos datos, de igual manera ustedes tienen la cantidad de queries que se han utilizado sobre estos datos, qué usuarios son los más frecuentes, en qué dashboards o tableros sobre qué se está creando, digamos, análisis o reportes. Y eso les permite también entender el alcance que tienen sus activos a medida que van creando nuevos activos y nuevas integraciones de los datos. Y estamos extendiendo lo que es la parte de calidad para que ustedes puedan tener monitores de calidad. Estos monitores es una capacidad nuevamente de Unity Carlo y lo que permite es monitorear los datos, detectar cambios en esos datos y automáticamente generar alertas para ustedes, generar tableros incluso de cómo los cambios cómo los datos están cambiando en el tiempo. Y esto se puede extender también a lo que son las tablas de inferencia. O sea, este modelo que estamos creando con el proceso de afinamiento tiene un serving endpoint o un punto de servido y ese punto de servido, a medida que los usuarios vayan haciendo inferencias, se almacena en una tabla de inferencia que luego ustedes pueden consultar y pueden incluso crear dentro de un proceso automatizado para determinar si hacen un proceso adicional de retraining o si hacen una nueva iteración de lo que es el proceso de fine-tuning. Entonces, bueno, eso solamente para hacer un paréntesis de lo que ya existe hoy por hoy nativamente dentro de la plataforma. Y cada vez vamos agregando nuevas capacidades como son el AI Generate, por ejemplo, para sugerir comentarios a nivel de columnas o incluso dentro de la descripción o las propiedades de lo que sería la tabla. Es parte de todo el esfuerzo que estamos haciendo en el Data Intelligence Platform y eso les permite a ustedes ir creando, digamos, una capa semántica. De hecho, inicialmente cuando conectábamos con los datos no teníamos la descripción, luego cuando hicimos una transformación de los datos para tener ya el nombre, prompt y response, aunque hemos perdido los nombres originales de las columnas, podemos en el comentario poner una descripción. Y esto perfectamente funciona para escenarios de preguntas que ustedes tengan ya sobre los datos o incluso para escenarios como Gini, donde ustedes pueden decir cuántos comentarios positivos y negativos tengo en la tabla. Utilizando estas descripciones de comentarios, fácilmente hace el conteo, genera el código y les genera a ustedes un análisis. Esto es más de la parte de análisis, pero también está dentro de la plataforma o incluso pudieran visualizar el resultado de estos análisis previos que se hacen con SQL. Entonces, todo esto está interconectado solo para hacerles una breve reseña de las capacidades. Ahora, regresando a lo que es el fine-tuning que hicimos sobre los datos iniciales, teníamos 4 columnas, creamos un proceso de transformación, creamos un nuevo dataset, ¿verdad? Una copia de ese dataset. Realmente seleccionamos 2 columnas de este dataset, hemos creado una copia y aquí tenemos entonces lo que serían los datos que vamos a pasar al proceso de fine-tuning. Entonces, aquí tenemos el prompt y la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que para cada uno de estos comentarios exista una única respuesta. ¿Y por qué decidimos utilizar este tipo de datos? Aquí les vamos a mostrar el por qué. Cuando inicialmente utilizamos MPT Instruct, que hoy se puede utilizar dentro del Playground, fíjense que seleccionamos aquí MPT 7 Billion Instruct, pusimos el comentario tal cual, o sea, copiamos y pegamos ese comentario y le pusimos una instrucción de clasificar el sentimiento en positivo y negativo. Miren la respuesta. Positivo, el documental y hace una breve descripción. Se ve que leyó algo, entendió el contexto y lo incorporó en la respuesta, pero acto seguido pone negativo. Entonces no está claro si el comentario es positivo o negativo. Es un ejemplo de un modelo que fue entrenado sobre datos generales, sobre un corpus que es totalmente general y que no tiene quizás el contexto apropiado del lenguaje, del tipo de comentario
y es un escenario que seleccionamos apropiado para este proceso de fine tuning. Entonces, bueno, vamos a regresar a esta comparación luego de todo lo que es el flujo, pero ahora vamos directamente a lo que es el código y cómo hicimos el proceso de fine tuning. Este sería el código. El proceso consta de algunos parámetros iniciales. Aquí estamos importando las librerías, como veían, o bien la instalamos o la actualizamos. Muchos de nuestros runtimes que estarían acá a nivel de clusters ya vienen con estas librerías, o sea que ni siquiera tienen que hacer este paso de importar o instalar, pero aún así lo estamos haciendo de una manera, digamos, ya definida dentro del código. Entonces hacemos un restart para asegurarnos de que todas las variables del ambiente, etcétera, y estas librerías están disponibles ya para la ejecución del código. Aquí instanciamos lo que es el Databricks GenAI, específicamente el fine tuning con FT, y a partir de aquí ya es muy sencillo. Es simplemente especificar el clúster, que es este clúster que utilizamos, que tiene un ID. Ese clúster lo especificamos acá en una variable, y aquí serían entonces los otros parámetros que estamos pasando. Nuevamente, selección del modelo, el training dataset, fíjense que estamos seleccionando el catálogo que ya estaría con los datos del prompt y response, como lo veíamos anteriormente en el Catalog Explorer. Sería este dato de acá, este catálogo, lo estamos seleccionando y poniendo en el código. Estamos también seleccionando o especificando a dónde queremos registrar el modelo. Es una capacidad que tenemos dentro de Unity Carlo, que a medida que ustedes van creando nuevos modelos, ahora los pueden registrar directamente en el catálogo. Y eso permite que ya todo el proceso esté totalmente automatizado. Y dos parámetros que mencionábamos en la presentación que son muy importantes es el training duration, que en este caso estamos poniendo 5 epochs, que es la cantidad de veces que recorremos el dataset. Lo estamos recorriendo 5 veces, ¿verdad? Sin importar los minutos. Aquí no especificamos el tiempo, sino la cantidad de veces que recorremos el dataset y estamos dispuestos a esperar el tiempo que tarda cada recorrido. Eso está bien. En otros escenarios quizás el tiempo tiene más sentido, ¿no? Como mencionaba, si ustedes tienen un presupuesto ya de X cantidad de recursos destinados a este entrenamiento, quizás el tiempo tenga más sentido en su caso. Y tenemos el learning rate. Entonces aquí en el learning rate lo hemos mantenido bien pequeño, no hemos querido poner otra cifra. De hecho, buscamos para Mosaic MPT y se recomendaba tener -5 para este tema de el learning rates. Y a partir de acá hemos creado entonces ya lo que sería el modelo en sí, con ft.create. Nuevamente, bien sencillo. ¿Qué hace este proceso? Este proceso automáticamente lanza un escenario o un flujo de fine tuning. Fíjense que tiene un nombre, y aquí está el nombre, y vamos a ver cómo monitoreamos luego el proceso o el experimento asociado a este proceso de fine tuning o de afinamiento, y luego ustedes pueden ver a partir de lo que serían los eventos asociados al fine tuning, pueden ver todo el flujo, desde que fue creado, cuando fue iniciado como tal, o sea, se puso en el queue el proceso, se inició, se validaron los datos, se inicializó el modelo. Ahí lo que hace el proceso es que descarga el modelo de nuestro marketplace, etcétera, hace ciertas validaciones y comienza entonces el proceso de entrenamiento. Todo este proceso tardó media hora. Ahora, importante, aparte del API, aparte de este SDK que ustedes ven dentro del código, ¿cómo podemos monitorear el proceso dentro de Databricks en el experimento? Es muy sencillo. Si ustedes vienen acá a lo que serían los experiments, ustedes tienen el mismo nombre que aparecía en el proceso inicial cuando ustedes lanzaron el fine tuning o el afinamiento, y a través de este nombre ustedes pueden ver todas las métricas asociadas al proceso. ¿Cuándo se creó? ¿Qué tiempo duró? Fíjense, 37 minutos, aproximadamente menos de una hora, ¿verdad? Para 50.000 ejemplos con 5 epochs y con ese learning rates. Quizás ahí pueden jugar un poco con los parámetros y tener otros resultados, pero no está mal. Menos de una hora para hacer un proceso de afinamiento sobre esos datos específicamente al dominio. Entonces aquí tienen también detalles del creador, metadatos que incluso ustedes pueden modificar. Todo esto es MLflow dentro de la plataforma, ya integrado con este proceso de fine tuning. Y pueden también acceder a las métricas. Fíjense que aquí tenemos algunas métricas generales resultantes del proceso, pero también ustedes pueden ver en el tiempo, mientras fui entrenando, cómo se estuvo comportando el loss, train, total. Entonces ahí tienen todos los gráficos del comportamiento desde que inicié
específicamente ya el cross entropy. Hay métricas que son típicas de estos escenarios de fine tuning o de afinamiento que ustedes pueden monitorear ya directamente dentro de la plataforma y esto nuevamente se les queda ya para la historia y luego ustedes lo pueden ir mejorando y lo pueden ir iterando. De igual manera, el tiempo que tardó cada uno de estos procesos y así ustedes pueden tener todo esto visual. Quizás esto anteriormente o no lo tenían o no había manera de integrarlo dentro de una plataforma de datos. Ahora no es así con Databricks, ya lo tienen todo integrado. Entonces, también esto genera los artefactos, o sea que ustedes fácilmente se pueden llevar digamos, estos modelos a otros sistemas, ¿verdad? Aunque por supuesto hay una manera muy fácil de servirlos en Databricks, pero ustedes tienen acceso a cada uno de los metadatos, tienen acceso incluso al modelo que se utilizó. Fíjense que es una versión de Hugging Face que descargó el proceso de fine tuning e hizo el resto por ustedes y ustedes simplemente utilizaron el API, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos a partir de acá? Ya tenemos el experimento, tenemos también algo, tenemos el modelo. Fíjense que ya automáticamente en el catálogo se ha quedado mi modelo. Y aquí es donde mencionaba que Unity Catalog hace este proceso muy sencillo. Ya ustedes tienen la versión 1 del modelo que entrenaron a través del proceso de fine tuning. A partir de esta versión ya ustedes pueden servir el modelo. Y fíjense que le di un clic donde dice Serve this model o servir este modelo. Ustedes pueden atribuirle un nombre que fue exactamente lo que hicimos y pueden seleccionar entonces del catálogo de Unity, pueden seleccionar el modelo que hemos recién creado. Fíjense que aquí está el modelo disponible, confirmamos, seleccionamos la versión, porque nuevamente puede que ustedes estén creando una segunda o tercera o cuarta versión del modelo. Entonces tienen esta opción de seleccionar la versión y tienen también la opción de seleccionar la escalabilidad del modelo. Fíjense que todos estos modelos van por tokens por segundo. Entonces ustedes aquí pueden especificar el límite de lo que va a ser la cantidad de tokens que van a precisar en base a lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Y esto en el futuro va a ser escalable. Por ahora tenemos esta capacidad de definir hasta dónde queremos llegar, ¿verdad? Hasta qué cantidad de tokens. Fíjate que el límite es 9700 tokens por segundo, ya para inferencias puntualmente. Entonces ustedes aquí tienen la opción de especificar estos rangos. En nuestro caso seleccionamos 970 tokens por segundo porque es suficiente para lo que necesitamos. Y los inference tables es lo que mencionaba, que conecta con esa parte de calidad de datos, donde ustedes pueden definir. Quiero crear tablas de inferencia para que cada usuario que conecte con mi endpoints genere records o genere observaciones en esa tabla. Entonces ustedes van a tener el resultado de todos los usuarios con los prompts, con los requests que enviaron a esos endpoints y van a tener incluso el resultado del proceso de inferencia. Todo esto se queda guardado, se queda almacenado y ustedes luego lo pueden también explorar. Pueden revisarlo y pueden entender si el modelo está o no respondiendo correctamente a los requests de los usuarios, ya sea a través de la aplicación que esté utilizando, que pueden ser procesos de SQL, bien pueden ser aplicaciones finales de web o móviles. Entonces, todo esto lo tienen disponible también dentro del proceso. Y ahora sí, momento de la verdad, una vez que tienen el modelo, una vez que ya está registrado en el Serving Endpoint, lo ideal es consumir ese modelo. En Databricks, les mencionaba al inicio y lo veíamos, tenemos el Playground. Fíjense que inicialmente seleccionamos MPT 7 billion. Hicimos una instrucción, o sea, especificamos una instrucción acá en base a un contenido. Y fíjense que el resultado no fue muy satisfactorio. ¿Qué tal si comparamos este modelo con la nueva versión que hemos creado del proceso de afinamiento? Es precisamente lo que hicimos acá. Entonces, fíjense, estamos comparando MPT 7 billion instruct, que es el modelo base, con el modelo afinado a través de este proceso. Aquí está, el modelo afinado. Y fíjense que cuando ahora pasamos exactamente la misma descripción con la misma instrucción, nuestro modelo fue capaz de responder precisamente el comentario de negativo, o sea, en este caso la clasificación o el sentimiento de este texto. Entonces, esto permite, como mencionaba, afinar, permite darle un poco más de contexto, darle un poco más de dominio, y ustedes entonces luego pueden seguir aumentando la cantidad de ejemplos asociados al proceso de fine tuning o de afinamiento, y pueden incluso integrarlo ya con la aplicación en vez de usar un modelo base. Eso es lo que queremos transmitirles a ustedes. Y es muy sencillo. Vieron que todo el proceso se puede monitorear, se puede automatizar, existen APIs. Vamos a ver incluso que Databricks, y esto sería ya la parte de roadmap, estamos creando cada vez más capacidades a nivel de la interfaz
y ustedes hoy, dentro de lo que sería la versión Private Preview que va a salir en los próximos meses, ya van a contar con una posibilidad de seleccionar fine tuning dentro de experimentos de AutoML. Van a contar también con la posibilidad de seleccionar todo lo que hicimos en el API a través de la interfaz, ya sea para instruction fine tuning, que fue lo que hicimos hoy, o para continued pre-training, seleccionando el modelo, seleccionando los datasets bien de Unity Catalog o de Hugging Face y especificando algunos de los parámetros en Advanced Configurations. Entonces, todo esto va a ser muy sencillo dentro de la plataforma. Y nuevamente el experimento es algo que ya les mostrábamos dentro del proceso, que ya lo tienen también en la parte visual. Entonces, bueno, esto sería el próximo camino que va a tomar Databricks para facilitarles a ustedes cada vez más las herramientas que tenemos disponibles. Y algo que también podemos hacer es comparar los outputs en cada uno de los steps. Eso lo podemos hoy loguear como parte del proceso, ya sea en la interfaz o el API, y les permite también hacer comparaciones visuales. El humano puede hacer comparaciones visuales de cada output en cada uno de los pasos o steps. Y con eso hemos llegado ya al fin de nuestro demo. Al inicio les comentábamos sobre DBRX, es el modelo que hemos lanzado. Viene a ser una combinación de expertos o mixture of experts que hemos lanzado de Databricks. Hoy lo pueden utilizar dentro del Playground, así como hice la comparación con MPT y con mi modelo de fine tuning o afinamiento. Ustedes pueden seleccionar acá DBRX Instruct y pueden empezar a hacer experimentación desde cualquier plataforma, ya sea directamente desde el Playground o lo pueden hacer a través de SQL o directamente en Python. Entonces queremos que utilicen el modelo, lo prueben y nos comenten cómo les va en este proceso. Aquí un pequeño video sobre cómo se utiliza, ya lo veíamos. Incluso para un proceso de comparación con Llama, hemos obtenido resultados sorprendentes de rapidez, eficiencia y rendimiento. Acá, por ejemplo, hacemos la creación de un código de Python. Fíjense que a la izquierda está el DBRX. En menos tiempo, con menos tokens, obtuvo una evaluación y una respuesta inmediata más eficiente que el Llama 2. ¿Sí? Algunas preguntas, ahora sí creo que estamos sobre la hora, pero alguna pregunta puntual que tengamos en el panel para revisar. Sí, Juan, ¿qué tal? Hay un par de preguntas que tienen que ver sobre todo con el costo de este demo. No sé si nos podrías hablar de eso. Gracias. Sí, el costo lo podemos compartir en detalle después, pero sí fue asociado al cómputo que utilizamos durante ese proceso de entrenamiento de 37 minutos, ¿sí? Pero para eso le podemos luego compartir recursos que tenemos disponibles para este proceso de fine tuning. Incluso tenemos una calculadora pública donde ustedes pueden hoy conectar. Sería Model Serving Pricing, y eso les permite precisamente ver los precios de Databricks en cada uno de los servicios que vamos incorporando. A la fecha tenemos los modelos fundacionales, tenemos Vector Search para otros escenarios de RAG, como veíamos en la entrega anterior de la sesión o el evento anterior. Y dentro de poco vamos a incorporar acá lo que sería Fine Tuning. Hoy el proceso de Fine Tuning o todo este escenario que vimos de Fine Tuning solo está disponible en la plataforma de AWS en la región US East 1 y West. Entonces, a medida que vamos avanzando, les vamos a dejar saber en qué otras regiones se va incorporando una vez que llegue a Azure o al resto de las plataformas. También les vamos a ir mencionando cómo luce esa entrega de los procesos y finalmente lo que sería el modelo de precio para cada uno de los escenarios. ¿Sí? Eso lo van a tener en las próximas entregas de la plataforma. Bien, y antes de culminar, nuevamente comenzamos con la invitación del Data en AI. Queremos que ustedes puedan asistir, ya sea de modalidad virtual o presencial, dentro de lo que sería el área de San Francisco. Y aquí tienen más detalles de lo que sería el proceso. Se pueden registrar directamente a través de la plataforma. Si van a Data and AI Databricks, es el Summit 2024. Aquí pueden iniciar todo lo que sería el proceso de registración y ya quedarían disponibles para ver las sesiones que tenemos, más de 500 sesiones disponibles para este evento. Ahora sí, hemos llegado al fin de la sesión. Muchísimas gracias a todos los participantes, la audiencia. Y aquí estamos también el equipo extendido para cualquier pregunta adicional que tengan. De hecho, vamos a revisar estas preguntas que han dejado por acá para asegurarnos de que tienen la respuesta y cualquier otro tema estamos más que a la orden. Muchas gracias. Ustedes.